Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una serie de preguntas, y que él pues se va a ir definiendo, espero, en ellas. Primero, te quería preguntar, pensando en el prólogo que pones en el libro, ¿cómo nació este libro? Bueno, lo expreso justamente, y lo expreso como un agradecimiento por la oportunidad que significó. En Málaga existe una, supongo que posiblemente en Cádiz también las haya, una asociación de escritores malagueños, muy antigua, lleva muchos años, a ella perteneció Gala, por ejemplo. Se reúnen en una emblemática bodega, la bodega El Pimpi, los que conozcáis Málaga pues habréis oído hablar de ella, que le cede un día a la semana, le llaman el Palomar, que es un lugar en alto, que se vino y se reúnen con poetas que forman parte de esa asociación. Yo pertenezco a ella desde hace años, tenemos muy buena amistad con el presidente, el actual y el que hubo antes, y me invitaron a dar una conferencia. Y esto sucedió cada año, me invitaban a dar alguna conferencia de algún enfoque filosófico sobre aspectos literarios. Sobre la poesía hablamos varias veces. Como resultado de esto, música de fondo. Como resultado de esto, pues un buen día decidí coger todo ese material y hacerlo en un libro. A decir verdad, en realidad me pidieron, porque se habían grabado, y me lo pidieron porque alguien iba a hacer un curso con gente sobre poesía. Y desgrabaron ese, bueno, no se dice desgrabar, transcribieron esas grabaciones. Y claro, yo cuando las vi transcritas, dije, oye, qué bien, pues esto lo podemos convertir en un material útil. Y de ahí, bueno, empecé a darle forma, obviamente la forma coloquial, aún así se nota demasiado, creo yo, en el libro una forma muy coloquial, que es verbal, que no es una redacción pensada por y para ser escrita. Que es un lenguaje para decir y no para decir. Efectivamente, pero también le da frescura. Y de ahí nació. Es decir, gracias a esa oportunidad y esos encuentros con los poetas y escritores de Málaga, pues nació. Muy bien. Y bienvenido sea, bienvenido sea. Como hemos dicho antes, tú te defines como filósofo. Pues a mí me gustaría que nos dijeras cómo entiendes tú la filosofía. Pues como lo han entendido desde que el ser humano es ser humano. Quizás más antiguamente que ahora, porque ahora la filosofía se interpreta más como una disciplina que, añadida a otras, pues configura el planteamiento intelectual del ser humano. De hecho, existe como carrera, ¿no? Como disciplina. No, mi concepto, que no es mío, obviamente, es decir, cuando yo me digo a mí mismo, me siento filósofo, más que serlo, en realidad, el hecho de darle vida al nombre, al concepto, lo define todo, filósofo, enamorado del conocimiento, de la verdad. Me gusta más de la verdad que el conocimiento, porque la palabra conocimiento nos lleva inmediatamente a Wikipedia, ¿no? No es conocimiento, es erudición en todo caso. Es sabiduría, es amor por la profundidad de las cosas, por el sentido que nos aporta la vida, por la belleza, por el bien, todo aquello que de alguna manera pues, nos está diciendo que más allá de lo aparente hay una verdad detrás, hay una realidad. Es uno de los ejercicios propios del ser humano, saber reconocer o discernir entre lo que es realmente esencial y lo que es secundario. Todo tiene su lugar y su valor, pero reconocerlo es importante porque de la confusión nace la tristeza, la desgracia y el dolor, ¿no? De perder. Entonces, ¿el filósofo qué es? Pues es un enamorado de la vida, pero que quiere vivirla con su sentido y con su profundidad, con la que pueda tener y quiere descubrirla. Me parece muy bien. Además, que no creo que haya aquí nadie que no sea entonces filósofo, ¿verdad? Vamos, estamos bastante de acuerdo contigo. ¿Tú piensas que la filosofía tiene conexión con el arte en general y concretamente con la poesía? Claro, lo que acabo de decir es justamente ese concepto de filosofía que nos hace seres humanos y que trata de relacionar y vivir toda la expresión humana y todo lo que el ser humano es capaz de captar de su entorno, de la naturaleza, del universo, de sus relaciones con los demás, pues tratar de darle sentido y vincularlo. Entonces la filosofía no sería una disciplina más, sino ese nexo que es capaz de relacionar todas las disciplinas.
Y el arte es una proyección natural del ser humano en su necesidad que tiene creativa, vinculado a una captación de la belleza. Es una definición, que acabo de decir la abuela Pluma, seguramente habría que perfilarla, pero que vincula el arte a la belleza. Hoy no se vincula. Hoy el arte se relaciona únicamente con la creatividad. Desde el punto de vista de la filosofía a la manera clásica, si separamos la creación o la capacidad creativa o reproductiva de hacer, de generar cosas, de generar ideas incluso en el ser humano, de la belleza, pues entonces no podríamos hablar de arte, estaríamos hablando de cualquier cosa, pero no de arte. Y si la filosofía busca la profundidad, la belleza es uno de los elementos que forman parte de esa profundidad de la vida. Uno de los más, para mí, más redondos filósofos occidentales, digo redondos porque nos aporta una gran cantidad de elementos. Ese libro está muy inspirado en él, que es Platón. Justamente nos habla de una serie de arquetipos. Eso vamos a hablar ahora después. Vale. Te lo pregunto ahora después, si te parece. Ya te dije, cuéntame. Bueno, por eso me atrevo a hacerlo. Si no, te quería preguntar una cosa, que no hay trampa, pero quiero saber tu definición en relación a eso. Te pregunto, ¿se puede ser espiritual, trascendente, sin ser religioso? Pues, si nosotros nos preguntamos hoy en día lo que se entiende por religión, vamos a llegar a una definición muy relacionada con aspectos rituales, con una serie de dogmas y creencias que a su vez contienen unos valores, contienen unas aspiraciones espirituales. Es decir, la espiritualidad está inmersa dentro de la religión, o debería de estarlo si hablamos de una religión con un contenido real, ¿no? Pero no necesariamente depende únicamente de la religión, tal y como la entendemos, porque en realidad el concepto de religión significa religar, viene de religar, de búsqueda de la unidad. Es aquello que trata de inducir en el ser humano un impulso a lograr una unidad dentro de sí mismo, es decir, una armonización dentro de sí mismo y asimismo con la vida, con el universo, con Dios, que ahí es donde empezamos a hablar de religión en el momento que definimos ese Dios con determinadas características, pero la ciencia también nos puede hablar de un concepto que podríamos identificar como Dios, cuando nos habla de ese origen del cosmos, ese Big Bang, que se produciría de algo que tendría o condensaría toda la realidad y esencia de lo que luego será el cosmos. Es decir, también hay una causa ahí primero. La religión busca armonizar y relacionar, reunir, buscar la unidad. Por eso se habla del amor dentro de la religión. Pero claro, ese es el ideal de la religión. Ojalá, de verdad, todas las religiones tuviesen eso como elemento principal y, en todo caso, como elemento secundario, lo que les diferencia a unas de otras. Donde cada uno, por vía cultural, por su propia trayectoria histórica, pues va a marcar determinados patrones, modelos, si me apuráis, símbolos, pero detrás de los símbolos hay una misma idea. Entonces, espiritualidad es religión. La espiritualidad, no sé si igual era la siguiente pregunta, espiritualidad no es mirar al cielo, no es mirar hacia arriba, no es mirar a buscar a Dios. Espiritualidad no es... espiritualidad es mirar desde el cielo. Es decir, la espiritualidad del ser humano nace cuando éste se pone de pie y se eleva por encima de sí mismo, cuando alcanza un estado de conciencia desde donde mira al mundo, desde lo superior que es capaz de vivir. Por eso el concepto de espiritualidad es sencillamente hacer aflorar lo mejor que hay en nosotros, lo más elevado. Esa concepción que decía es muy platónica, es justamente la que vincula la espiritualidad con el desarrollo de las cualidades superiores o espirituales en el hombre. Nosotros identificamos la espiritualidad
en cuanto a la relación que se produce entre la persona y un Dios externo. Pero el concepto de espiritualidad está más en la relación que se produce entre mi conciencia y mi Dios interno. Es decir, lo más elevado de mi propia conciencia. Cuando yo trato de elevarme sobre mí mismo, es decir, sobre mi condición más vulgar, más animal, y sacar lo más noble de mi condición humana, que ya despunta, digamos, hacia la esfera más trascendente de mí mismo, mi espiritualidad, empiezan a aflorar esa inspiración de lo que es el bien, de lo que es la justicia, de lo que es la belleza, de lo que es la bondad. Ahí podemos hablar de espiritualidad. Por eso hay espiritualidad en el arte, hay espiritualidad en la política. Y hasta hay espiritualidad en la religión. Y por supuesto, es decir, ¿cuándo? Pues cuando la religión busca la bondad y el bien, cuando la política busque realmente la justicia como arquetipo, cuando el arte busque la belleza y en la ciencia cuando busque la verdad. Claro. Ese concepto de espiritualidad no depende de confesiones religiosas y no las excluye, pero es una espiritualidad vivida de dentro a afuera, no de afuera a dentro. Estoy de acuerdo contigo. Y desgraciadamente en las actuales religiones, por lo menos las monoteístas mayoritarias, suelen ser bastante excluyentes las unas con las otras y suelen ser bastante dogmáticas. Y es una tristeza. Eso no creo no creo que en su origen... No, en su origen no. Digo en este momento. Claro, porque se instrumentalizan. Es decir, es igual que cuando se instrumentalizan a las personas. Se instrumentalizan como elementos, pues a veces incluso tratan de autojustificar, ¿no? Es decir, ante la ignorancia y la barbarie, pues la religión se convierte en un garante moral. Pero no podemos inducir en la gente valores morales a través de rivalidades, porque al final, ni de dogmas tampoco. Y el valor moral tiene que nacer de la propia visión interna, una aceptación. No se puede decir no se puede imponer una... Claro, no se puede decir que una persona es ética sencillamente porque no roba, porque tiene miedo a la policía o al infierno, porque hay varios tipos de policía. Es decir, no, es decir, el miedo no puede ser el motor moral de una sociedad, y cuando lo ha sido, pues tarde o temprano se convierte en el motor de lo contrario, o sea, de una pérdida absoluta de valores. ¿Por qué? Porque los valores se han instrumentalizado, no han sido realmente algo que ha nacido de una visión de la vida, de una valoración de lo humano. Pues sí, entonces podemos compaginarlo, pero no tiene por qué reducirse a lo... Ese es el guiño que hace el libro. Es decir, el título hace ese juego precisamente para explicar que la espiritualidad no está en manos de otros, está en nuestras propias manos. Y que algo tan excepcional como es la capacidad poética del ser humano, es decir, la capacidad de elevarse por encima de la apariencia de las cosas para encontrar ese sentido metafórico, simbólico, invisible que la realidad y la vida nos ofrece, nos conduce, nos puede conducir a la espiritualidad. Si entendemos la poesía no como un juego retórico, es decir, la capacidad de tener, o la habilidad de tener una riqueza de lenguaje que sé enlazar para que suene bien. Porque eso sería lo mismo, equivaldría a lo mismo que pasaba en la Grecia de Sócrates con la filosofía. Los sofistas consideraban, que se llamaban a sí mismos también filósofos, los sofistas consideraban que lo importante era la habilidad en el lenguaje para convencer. Jugaban con el lenguaje, pero el lenguaje era casi un instrumento al servicio de un interés, no buscaba la verdad. Cuando la poesía lo único que busca es sonar bien, pues le falta mucho, se ha quedado únicamente en la cáscara. La poesía es otra cosa, la poesía es otra cosa. Que suena bien, debe de sonar bien, tiene que haber belleza, pero no solo exterior, tiene que haber belleza interior, es decir, en las ideas, en lo que transmite, no solo en cómo lo transmite. Entonces, pasando un poco a lo que ahora estás hablando, ahora te preguntaría lo que hemos hablado antes sobre la intuición. ¿Cómo definirías tú, qué es para ti la intuición? Así sencillito. Sencillito. La intuición. ¿Cuál es el problema de definir la intuición? Pues es el mismo problema de definir la belleza o de definir cosas
que cuando tú las encasillas en un lenguaje racional, le has cortado gran parte de su significado. Y perdonad que me escape por la tangente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la intuición, cuando hablamos de la intuición poética o una intuición superior que conecta con ideas elevadas, no estamos hablando de la intuición de que va a pasar algo. Ese es otro tipo de intuición que tiene cierta relación, pero no es exactamente lo mismo. Pero la naturaleza misma de la intuición se escapa de lo racional. Justamente es una forma de conexión con realidades de la vida. Cuando digo la vida, me refiero a la vida en todos sus diferentes niveles, sus dimensiones, que no es racional, justamente, es cómo la racionalizamos. Ahora, para eso está la poesía, para explicar cosas que no son racionales y que de alguna manera puedan despertar en quien lo escucha una intuición de a qué nos estamos refiriendo. Ese es el valor de la poesía. Expresar de forma simbólica, ese es el valor de la analogía, de la metáfora. Explicar de forma simbólica algo que no se puede racionalizar, pero que puede tener la cualidad de despertar en el otro la capacidad de ver algo, de entender algo. Está más allá de la razón. Pues bien, entonces, usando la metáfora, voy a tratar de explicar básicamente, para mí, qué es la intuición. Para mí la intuición es la capacidad que tiene el alma de reconocer y ver. Sería simple. No, sí. No es de entender, sino de reconocer y ver. Cuando el alma, pero para eso hace falta que el alma, ¿y qué es el alma? Entonces no acaba nunca, ¿no? Cuando de alguna manera hemos despertado esa naturaleza más íntima, más profunda, interna en nosotros, el alma reconoce. Cuando no, pues el alma no reconoce. Un ejemplo. Me repito mucho, es que últimamente lo pongo demasiado este ejemplo, pero no me viene otro. ¿Puede un perro reconocer o disfrutar de las armonías que pueda haber en un nocturno de Chopin? No. Se podrá ver influenciado, porque obviamente ese tipo de vibraciones sonoras, para su capacidad receptiva, que llega al plano emocional incluso, es muy fuerte. Es decir, hoy sabemos que la música, sobre todo algunos aspectos de la música, como pueden ser elementos armónicos, favorecen hasta el crecimiento de las plantas. Es decir, se ve influenciado, pero de ahí a pensar que pueda tener la misma capacidad de reconocer de un ser humano, no de reconocer intelectualmente, sino de disfrutar, de provocar estados de conciencia como los que puede provocar una música buena en un ser humano. ¿Pero por qué? Porque evolutivamente todavía no ha desarrollado ciertos niveles de conciencia y entonces le es ajeno. Eso que para nosotros puede, incluso para algunas personas también le es ajeno. Es decir, que depende de si hemos despertado sensibilidad estética o no hemos despertado sensibilidad estética. Por eso, cuando decía, el alma reconoce, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar la intuición? Pues alimentar el desarrollo del alma. Dejémoslo así. Sí, yo creo que está bastante bien explicado. Pasando a otra cosa, y no es pregunta trampa tampoco, pero quiero saber tu opinión. Dice, espiritualidad y cerebro, ¿son opuestos o pueden colaborar? Y si fueran opuestos, habría reventado algo, ¿no? Sé por qué hace la pregunta. No es trampa, pero está conducida la pregunta. Yo creo que te refieres, porque hago una mención en el libro, a cómo hay algunas corrientes que han identificado la espiritualidad con ciertos estados alterados de conciencia, por un lado, que pueden ser provocados por sustancias psicotrópicas. O como al observar tomografías del cerebro en el que ven qué áreas del cerebro se activan con determinado tipo de experiencias, que pueden ser pues, desde la serenidad, desde un enfado, desde un ejercicio matemático o la lectura de un poema o un estado que uno considera de especial mística, pues vemos que en el cerebro se activan áreas distintas, hasta el punto
de que casi se pueden localizar ciertas áreas del cerebro destinadas a determinadas funciones. Esto ha llevado también por el